con esta lucha para poner nuestra fe en ti. Permite la prueba para poner nuestra esperanza en ti. Obra, Señor amado, en estas peticiones de oración. Obra de tal manera que podamos ver un resultado claro hacia nuestras vidas, y que cada una de estas notas se conviertan en testimonios de tu poder. Oramos también para que nos entregues tu palabra. Alineamos nuestro espíritu y nuestro corazón para que deposites en ella todo el conocimiento, toda la revelación de tu palabra. Pero ayúdanos, Señor, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos y hermanas. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Amén, hermanos. Quiero invitarles a ponerse en pie, por favor. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, capítulo número 20. Éxodo capítulo número 20. Y vamos a leer un versículo nada más. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Éxodo capítulo 20, versículo 12. La palabra de Dios nos dice: honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Lo volvemos a leer: honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta noche. Hermanos, desde hace algunos viernes hemos comenzado a estudiar lo que popularmente conocemos como el Decálogo, los 10 mandamientos, pero que más concretamente la Escritura los denomina como las 10 palabras. Y en la última ocasión estuvimos considerando las primeras 4 palabras o los primeros 4 mandamientos que tienen que ver en cuanto a la relación de el hombre para con Dios, o el hombre frente a Dios. ¿Cuáles son las responsabilidades que los seres humanos tenemos frente a Dios? Pero a partir de esta quinta palabra o este quinto mandamiento, vamos a comenzar a tratar lo referente a las responsabilidades que tienen los seres humanos frente a otros seres humanos. Y es interesante, no es casualidad, que el primer mandamiento en cuanto a las relaciones humanas se comience con este, que tiene que ver con la relación de los padres y los hijos. Creo que este versículo que acabamos de leer, usted ya habrá notado que comienza diciendo honra. De hecho, hermanos, que para nosotros, en una sociedad tan decadente como la que estamos viviendo hoy en día, donde cada vez más se hace posible el deshonrarnos los unos a los otros, es una evidencia, como repito, de la decadencia moral que hay en nuestra sociedad. Es decir, lo que estamos viviendo hoy en día es solamente el reflejo de la deshonra que se vive en todos los ámbitos. Tal vez usted recordará que hace algunos años, por ejemplo, la honra o el respeto que se le tenía a los padres era incuestionable. Hoy usted puede ver que existen hijos que no honran o no respetan a sus padres, y eso da como resultado una profundización de los males en la sociedad. Por ejemplo, se deshonran a los maestros en las escuelas, se deshonran las autoridades establecidas, incluso se deshonran las relaciones con otras personas. La Biblia incluso a nosotros nos llama
a honrarnos los unos a los otros. Aún en la misma iglesia, Dios pide, Dios demanda que exista honra entre los unos y los otros. Pero aún en la iglesia, lo que más existe es deshonra. Se deshonra a la autoridad pastoral, se deshonra a los miembros de una iglesia. Hay deshonra, y eso, hermanos, está conduciendo a nuestra sociedad a un decaimiento moral que cada vez se hace más visible en las relaciones humanas. Es importante que entendamos por qué el primer mandamiento, que tiene que ver con las relaciones humanas, comienza con la relación familiar. Dios es un Dios de familia, y a la vez que es un Dios de familia, es un Dios de orden. Creo que todos coincidimos en eso. Todos sabemos que Dios subsiste en tres personas diferenciables: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aun cuando los tres son Dios, y aun cuando los tres gozan de la misma esencia, y aun cuando los tres gozan del mismo poder, no es que el Padre sea más que el Hijo, o el Hijo más que el Espíritu Santo. Porque cuando hablamos de primera, segunda o tercera persona de la Trinidad, muchas veces, hermanos, esa categoría de primera, segunda y tercera lleva a pensar a las personas que si el Padre es el primero es porque tiene más importancia, o es más Dios que el Hijo. O si el Hijo es la segunda persona de la Trinidad, es más Dios que el Espíritu Santo. Y eso no es cierto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo gozan en esencia de la misma naturaleza, del mismo poder. Son Dios los tres en ese mismo nivel. Un solo Dios que subsiste en tres personas. Pero lo que resulta interesante es que aún en ese núcleo de la Trinidad hay un elemento que es bastante interesante, y es cómo el Hijo, por ejemplo, se somete a la autoridad del Padre, cómo el Hijo honra al Padre, aun cuando el Hijo goza de la misma naturaleza, de la misma esencia de la divinidad. Pero de manera voluntaria, el Hijo se somete a la voluntad del Padre. Por eso es que Dios es un Dios familiar, si lo queremos ver desde este punto de vista. El Padre envía al Hijo y el Hijo se somete al Padre. El Espíritu Santo se somete al Padre y al Hijo, porque también es enviado a cumplir una misión específica en medio de los seres humanos. Es decir, no es casualidad que el quinto mandamiento o la quinta palabra se derive en una posición de autoridad, de orden y de honra. Al hablar acerca de esto, es importante, hermanos, mencionar por qué este mandamiento es tan trascendental para la vida de los hombres. En la cultura bíblica, la figura del padre, y estoy refiriéndome al padre en el sentido de el líder, el patriarca de la familia, gozaba de una estimación y un respeto que era incuestionable. Prácticamente un padre era casi que venerado por sus hijos. El no hacerlo, es decir, el no darle honra al padre, suponía una vergüenza para la familia, pero también suponía un descrédito para el honor de aquel padre. Porque el padre era una figura de protección, el padre era una figura de autoridad, el padre era el que establecía la disciplina en el hogar. Esa era básicamente la responsabilidad del hombre. En otras ocasiones yo también les he compartido a ustedes por qué Dios, al presentarse en la primera persona, se revela con el nombre de Padre. Sabemos que Dios es espíritu, Él no tiene sexo. ¿Cuántos sabíamos eso, verdad, hermanos?
Dios es espíritu, Él no tiene sexo. Pero la primera persona de la Trinidad se nos presenta a nosotros como Padre porque es el título o el nombre de Padre un mensaje comunicable y accesible a nosotros para comprender cuál es la relación que Él desea establecer con cada uno de los seres humanos. Dios desea ser nuestro protector, Dios desea ser nuestro proveedor, Dios desea ser nuestro líder, Dios desea ser nuestro ejemplo a seguir. Y por eso es que Él se presenta con el nombre de Padre. Honrar, entonces, hermanos, en aquella cultura, la figura del Padre era fundamental para las relaciones y la subsistencia social. Pero lo que parece sorprendente en este mandamiento es que Dios incluya que también se honre a la madre. Todo el Antiguo Testamento, usted va a notar que la figura del Padre es muy representativa. Por ejemplo, cuando Dios se reveló a Moisés y le dijo cuál era el designio para Israel, vea cómo Dios se presentó. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y ¿de quién? Y de Jacob. Tanto Abraham como Isaac y Jacob eran los patriarcas. Note que Dios no dice: yo soy el Dios de Abraham y de Sara, yo soy el Dios de Isaac y de Rebeca, yo soy el Dios de Jacob, de Raquel, de Lea y todas las concubinas que tuvo Jacob. Hubiera salido largo el asunto. Dios solamente enfatizaba la figura del patriarca porque el patriarca era el estimado. Pero resulta sorprendente que en el versículo 12 Dios establece que la honra se debe de dar tanto al padre como a la madre. ¿Por qué era vital e importante el tema de la honra? Porque eso garantizaba la calidad de vida que una persona iba a tener en el futuro. Y fíjese que esto es interesante porque este mandamiento, como usted y yo lo conocemos, es un mandamiento con promesa, porque inmediatamente dice: si tú honras a tu padre y a tu madre, dice, vas a disfrutar una larga vida. ¿Quién es el que da la vida? Es Dios. Y Dios está diciendo: si tú honras a tu padre y a tu madre, el Señor va a alargar tu vida y la va a alargar para que tengas provecho. Y dice, la va a alargar en la tierra que el Señor tu Dios te da. La única manera, por decirlo así, en que vas a retener la herencia de la tierra, la única manera en que vas a poder tener una larga vida, una buena vida, una vida saludable, una vida llena de bendiciones, es que tú aprendas a honrar a tu padre y a tu madre. Eso es lo que la Biblia está estableciendo. Tanto es así que dentro de la ley Dios había establecido la pena capital para un hijo contumaz y rebelde. La Biblia nos enseña, la ley nos enseña que, por ejemplo, hermanos, si un padre observaba que su hijo no estaba honrando la familia, no estaba honrando su autoridad, honrando la autoridad del padre, esos padres perfectamente podían ir ante los ancianos de la ciudad y decir: nuestro hijo es un hijo desobediente, irrespetuoso, no atiende indicaciones, es más, nos desobedece y nos desacredita. Y la ley facultaba a los ancianos para decretar sobre ese hijo rebelde la pena de muerte. Y la pena de muerte que se aplicaba a un hijo rebelde
era, hermanos y hermanas, por lapidación. Es decir, un hijo rebelde moría aplastado por las piedras. Y esa muerte por lapidación únicamente se colocaba a personas que, por ejemplo, hubiesen blasfemado contra el nombre de Dios. Pero quiero que usted note el nivel de consecuencia que se establecía para un hijo o una hija que no honrara a sus padres. El castigo que se les imponía era semejante al de la blasfemia contra el nombre de Dios. Era semejante al pecado de hechicería, era semejante al pecado de homosexualidad. La pena que se ponía era pena por lapidación. ¿Por qué Dios le da tanta importancia a la honra? Yo le acabo de mencionar algo a usted. Aparte que Dios es un Dios de familia, Dios nunca estuvo solo. La Trinidad, hermanos, subsistía perfectamente sin ángeles y sin seres humanos. El Padre tenía al Hijo, el Hijo tenía al Padre. No necesitaban más a nadie. Pero ellos quisieron expresar su gloria, quisieron expresarlo a través de la creación de una institución tan sagrada como la familia. Pero yo le dije, aparte de eso, que Dios es un Dios de familia, pero Dios también es un Dios de orden. Hermanos, vivimos en una sociedad que continuamente demanda sus derechos. De hecho, que vivimos en una sociedad que continuamente exige a otros lo que ellos mismos no están dispuestos a dar. Y por eso es que la sociedad misma está en un proceso de decadencia moral que cada vez se vuelve más vertiginoso. El tema del orden que Dios desea establecer es sobre la relación del respeto. Dios desea que la relación del Padre con el Hijo se construya sobre la base del respeto. ¿Qué pasa cuando un hijo o una hija no aprende a respetar a su padre y a su madre? ¿Cuál es la consecuencia que se deriva del irrespeto de de un hijo hacia su padre? Bueno, que si un hijo irrespeta a su papá y respeta a su mamá, puede irrespetar al vecino, puede irrespetar a sus compañeros de estudio, puede irrespetar al profesor, puede irrespetar a sus primos, puede irrespetar, hermanos, a las autoridades espirituales de una iglesia. Si no existe en esencia el modelaje del respeto y de la honra, si nosotros como padres no establecemos como norma inquebrantable el respeto que nuestros hijos nos deben a nosotros, esos hijos se convertirán, como la Biblia lo dice, en hijos contumaces y rebeldes, en hijos impíos que no solamente le van a irrespetar a usted, sino que van a salir por la vida irrespetando a otros. Pero partamos de un punto en particular. ¿Cuál es el origen de la autoridad? ¿Cuál es el origen y la fuente de la autoridad, hermanos? Habría que ir a la carta a los Romanos. Toda autoridad ha sido establecida ¿por quién? Por Dios. Cuando leemos ese pasaje de Romanos, pensamos que el tema de la autoridad solamente se refiere a los que están en eminencia, a los que están en autoridad política. Y en cierto sentido, el pasaje apela a eso. Pero en esencia, la naturaleza y el sentido del texto va más allá de simplemente limitarnos al respeto a las autoridades públicas. La esencia del respeto a las autoridades solamente pasa por el tamiz del respeto que los padres
comenzaron a enseñarle a sus hijos. Es decir, cuando nosotros, hermanos y hermanas, no le damos el debido valor a la posición que Dios nos ha dado como padres o como madres, y no inculcamos a nuestros hijos que nosotros no somos amigos. Está bien que usted establezca una relación de confianza con su hijo, pero una relación de amistad se da entre iguales. Es decir, una relación de amistad se da entre iguales. Por ejemplo, su hija tiene amigas, compañeritas en el colegio o en el instituto, porque es una relación de iguales. Si usted tiene una relación de confianza con su hijo, enhorabuena, mi amado hermano. Pero su relación con sus hijos trasciende mucho más allá que el de una relación de amistad. Porque la relación que Dios le ha dado a usted no es una relación entre iguales. Dios a usted le ha dado en esencia una posición de autoridad, una posición que se debe de respetar. Y aquí es donde se vuelve importante aprender a establecer límites. Porque le voy a hacer una pregunta, y está de más que se lo pregunte, porque yo conozco la respuesta, pero para efectos de la enseñanza es importante preguntarle: ¿cuántos de nosotros queremos hijos que aprendan a amar a Dios, que sean hombres y mujeres de bien, que respeten a su prójimo en la medida en que aprenden a respetarse a sí mismos? ¿Cuántos queremos hijos e hijas así? Esos son hijos seguros. Ellos son hijos e hijas seguros. Pero la única manera en que nuestros hijos saldrán a la vida y van a proyectar esa seguridad, dándose el valor que ellos tienen, respetando los derechos del otro, respetando a quienes están en autoridad sobre ellos, como sus maestros, sus profesores, las autoridades públicas, las autoridades de la iglesia. La única manera en que nuestros hijos van a seguir en esa línea es que nosotros también les enseñemos a ellos el valor y la necesidad de respetarnos a nosotros como padres. Y esa tarea, hermanos y hermanas, no es una responsabilidad que Dios le ha delegado al Estado salvadoreño. Esa tampoco es una responsabilidad que Dios le ha delegado a los pastores de la iglesia. Dios nos ha delegado a nosotros como padres la normativa del respeto. Porque muchas veces estamos esperando que sea el Estado quien corrija a nuestros hijos, o que sean los hermanos de la iglesia que enderecen el camino torcido de nuestros hijos. Pero no, mis estimados hermanos, los límites en el hogar establecen no una democracia, sino una teocracia. Es Dios el que gobierna en nuestros hogares por medio de su palabra. Y lo primero que hay que comenzar a hacer es crear una cultura de respeto. Tenemos que aprender a respetar. ¿Cómo comienza ese respeto? En primer lugar, el respeto se establece a partir del reconocimiento que no somos iguales. No somos iguales en posición. Usted recordará aquel pasaje de la Biblia cuando dice la Escritura que Noé, después de haber desembarcado del arca, dice que él se dedicó a cultivar una vid. En un tiempo de abundancia, Noé no supo administrar la riqueza y la prosperidad que Dios le había dado. Y esa prosperidad se tradujo en un tiempo de ocio que terminó en un momento embarazoso y bochornoso de embriaguez. La Biblia dice que Noé quedó desnudo en medio de su tienda debido a su condición de embriaguez. Pero la Biblia dice que uno de sus hijos entró a la tienda. Ese hijo se llamaba Cam. Cuando Cam vio a su padre, que estaba tirado en medio de la tienda,
y que estaba literalmente, hermanos, completamente desnudo, lo que Cam comenzó a hacer fue burla de su padre. No solamente le bastó con reírse frente a su padre, sino que incluso mandó a llamar a sus hermanos para que participaran de la jugarreta, para que participaran de ese momento bochornoso hacia su padre. Pero aquellos dos hermanos, en vez de seguir en la línea de deshonra de Cam, dice la Biblia que entraron a la tienda con mucho respeto y cubrieron la desnudez de su padre. Vemos ahí, hermanos, entonces dos tipos de hijos: el hijo que irrespeta los límites, y al irrespetar los límites hace burla de sus padres. Y por el otro lado encontramos a dos hijos que respetan la autoridad de su padre, incluso aun cuando el error de su padre es evidente. Ellos tratan la manera de honrar la posición que Dios le había dado a Noé. Pero hay un efecto. El efecto después de ese incidente es que Cam recibió maldición de su padre. Y usted incluso lo compartió en la célula cuando estudiamos acerca de la decisión de Noé. ¿Cuántos se recuerdan de ese estudio bíblico? Qué bien, hermanos, que lo tengan fresco. Noé maldijo al descendiente de Cam. ¿Cómo se llamaba el descendiente de Cam? Correcto, Canaán. El descendiente de Cam era Canaán. ¿Por qué se trajo maldición? Por la deshonra. Cuando nosotros no enseñamos y no inculcamos en nuestro hogar una cultura de respeto, eso trae maldiciones a las próximas generaciones. Y eso lo podemos ver nosotros hoy en día. Amados hermanos, nuestros hijos a las escuelas van a ir a aprender de matemáticas, de literatura, de ciencias sociales, de química, de física. Pero en lo que se refiere a los valores, esos solamente son modelados por usted como padre. Entonces, hoy quiero dirigir mi mensaje a los hijos. Antes de pasar a eso, uno podría decir, bueno, hermano, la honra hacia el padre y la madre se da en tanto que yo como hijo vivo con mis padres. Si vivo bajo su techo, como en su mesa, mi deber es honrarlo, respetarlos. Pero cuando yo salga de ese hogar, o ahora que ya tengo mi hogar aparte, mi responsabilidad de honra hacia mis padres ya no es necesaria. Eso no es cierto. En la Biblia, la honra que Dios exigía a los hijos no se limitaba en tanto que ellos estaban en el hogar paterno. Era una honra que se extendía por toda la vida. Entonces el mandamiento de honrar a padre y madre no se limita a los 25 o 27 años que una persona tenga de vivir con sus padres, desde que nació hasta ese punto, y que cuando se casó se olvidó del mandamiento. No era así. La honra es algo que se extiende incluso aun cuando uno de los hijos sale a formar su propio hogar. Y ya vamos a hablar acerca qué es el tema de la honra. Tan es así, hermanos, que la honra se extendía por toda la vida, que incluso en decisiones tan importantes como la de contraer matrimonio, era vital tomar la opinión o el consejo de los padres. ¿Alguien ha escuchado de Isaac, hermanos? El hijo de... Correcto. ¿Alguien sabe cuántos años tenía Isaac cuando Isaac se casó? No les entiendo, pero creo que están respondiendo bien. ¿Cuánto? Correcto. Aquí hay un hermano que lo está diciendo. Cuando Isaac se casó, tenía 40 años.
Así que si usted tiene 40, tiene esperanza, hermano. Tenía 40 años, pero ¿quién tomó la iniciativa de que su hijo se casara? ¿Quién tomó la iniciativa? Fue Abraham. Fue Abraham el que tomó la iniciativa de que su hijo continuara con la promesa. Aún en circunstancias, hermanos, en las que podríamos considerar como Isaac tenía todo el derecho de elegir la que iba a ser su esposa, con la que iba a compartir el resto de su vida. Y tomemos en cuenta algo: tener 40 años en esta época bíblica era llegar prácticamente ya a la vejez. Tener 40 años, hermanos, era irse encaminando ya a la vejez. Porque las personas, su expectativa de vida no alcanzaba más bien, o no superaba los 55 o 60 años de edad. Cuando Pablo, por ejemplo, habla y refiriéndose a sí mismo, él dice que él es viejo ya. Estamos hablando de un hombre que tiene 50 años. Usted sabe que las condiciones culturales han cambiado, pero hay un elemento importante en Isaac, que Isaac respeta la disposición de su padre y espera hasta los 40 años para que su padre tome la iniciativa de casarse. ¿Por qué Isaac hizo eso? Por el tema de la honra. La honra, hermanos, hacia el padre o hacia la madre, tiene que ver en dos aspectos fundamentales. La primera es lo que hemos estado hablando: el respeto. Respetar al padre y a la madre, es decir, tratar a nuestro padre y a nuestra madre con el debido respeto. Yo sé que muchos de los hijos con los padres tienen tanta confianza, han creado una relación de confianza que se vocean. Es una cuestión ya de ellos. Pero usted sabe, hermanos, que hace muchos años, hace unos 30 años, que un hijo se refiriera al papá de vos. Es que vos, papá, es que vos, mamá, se consideraba como una falta de respeto. Yo no sé, hermanos, si usted ha visto también a otros hijos que cuando usted les está hablando, de repente hacen este gesto. ¿Sabe lo que me decía mi mamá? Mi mamá me decía: no me tires besos, me decía, que soy tu mamá. Buen salvadoreño, soy tu nana, me decía. Pero ¿qué pasaba hace algunos años cuando un muchacho le hacía al papá? No había necesidad de ortodoncistas, ¿verdad, hermano? ¿Cómo, hermanos y hermanas, cuando un hijo se levantaba en la mañana, siempre tenía el respeto de saludar a su papá? ¿Cómo decía usted hace algunos años? Buenos días, mamá. Buenos días, papá. Buenos días le dé Dios. Buenos días le dé Dios, papá. Pero hoy muchas veces, hermanos, pareciera ser que ya está la comida, mamá. Yo no quiero huevos con cebolla, mamá, ya te he dicho. Y el punto es que hemos naturalizado eso. Hemos naturalizado el hecho de eso. Pero usted sabe que hace muchos años al papá y a la mamá se le tenía un respeto, se le trataba con dignidad. Cuando un niño tenía que cruzar y estaban dos padres conversando, con permiso, buenas tardes, buenas noches. Pero son, hermanos y hermanas, cosas que se han ido perdiendo por el mismo hecho de que no estamos respetando. No estamos respetando. Y la falta de respeto se traduce en conductas que los adultos tienen. Recuerdo una hermana que una vez me decía: sabe, hermano, yo tengo algo contra alguien, me dijo.
Mira, a mí me gusta, y me menciona la persona, a mí me gusta cómo canta el hermano, mire qué bonito, cómo ministra. Pero cuando viene aquí a la iglesia no saluda, pasa de largo, no se imagine a nadie porque no es de aquí. Pero ¿sabe por qué, hermanos? A veces no tenemos el cuidado de saludar a los hermanos. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, de saludar a los niños, al anciano, a quien sea. ¿Sabe qué me demuestra a mí eso? Que en la casa no le enseñaron valores, que en la casa no le enseñaron a respetar a sus mayores. Pero ¿sabe qué ocurre con ese tipo de personas? Que son los que más dolores de cabeza le van a generar a sus padres. Porque la cultura de respeto es la que se comienza a modelar en la casa. Así que, estimados hijos que están escuchando acá, todos en alguna medida somos hijos. Ya sea que vivamos en casa de nuestros padres o hayamos salido del hogar, pero todos tenemos, hermanos, que cultivar esa cultura de respeto. Comienza a respetar a tu mamá, dirígete con respeto. Comienza a respetar a tu papá, dirígete a él con respeto. Dicen amén los jóvenes. Ouch, ¿para qué vine hoy al culto? Dicen algunos jóvenes. ¿Cómo se crea una cultura de respeto en el hogar? Número uno, estableciendo límites. Deben de existir límites. Y número dos, deben de existir reglas en el hogar. Deben de existir reglas claras en el hogar. Si no hay reglas en un hogar, eso no es un hogar, es una anarquía. Y ahí cada quien hace lo que mejor le parece. Entonces, si tú vives en la casa de tus padres, tienes que entender que en ese hogar hay limitaciones y hay reglas. Tú no puedes llegar a la hora que tú quieras. Tú no puedes llegar a la hora que te dé la gana. Tú tienes que llegar a una hora establecida. Y si papá dijo que a las 8:30 te quería en la casa, es 8:30. Dicen amén algunas hermanas. Y así debe de ser. Limitaciones y reglas. Si nosotros creamos esa cultura de respeto, la Biblia establece una promesa a la obediencia de esa honra. Y es que dice: vas a tener una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Vas a tener larga vida. Pero si tú comienzas a irrespetar a tus padres, los ignoras, les chupeteas, les das la espalda, incluso le faltas el respeto diciendo que este viejo que sabe de la vida, como él ya vivió. La Biblia está anticipando cuál será tu futuro. No vas a tener una larga vida y no vas a disfrutar del fruto de la tierra. Hay un dicho popular que reza de la siguiente manera: el que oye consejo llega viejo. Aunque es sabiduría popular, ya la Biblia nos estaba diciendo algo antes de que existiera ese dicho. Y la verdad de la palabra es que si tú honras a tu padre y a tu madre, vas a tener una larga vida. Ese dicho dice: el que oye consejo llega viejo. Pero la Biblia va más allá. Dice que Dios te va a dar largura de días. Dios va a bendecir tu camino. Porque el que siembra honra, cosechará honra. Y es un principio inquebrantable que Dios mismo ha establecido. Dios honra a los que le honran. Hay muchas personas que esperan recibir honra de parte de Dios y lo viven deshonrando, y eso no puede ser. El principio escritural de la palabra es: honro a mis padres y eso me va a traer honra a mí. Deshonro a mis padres y eso me va a traer muerte a mí. Y eso es inevitable. Es un principio, es una ley espiritual inquebrantable. Les decía que la honra
tiene que ver con eso, con el respeto. Y para que se dé una cultura de respeto, hay que poner límites y reglas en el hogar. En segundo lugar, la honra tiene que ver con sustento. La honra tiene que ver con sostenimiento. En época de Jesús, los fariseos se dieron cuenta que los discípulos estaban comiendo espigas en Shabbat. Y los fariseos se escandalizaron por eso. Y le dijeron a Jesús: oye, Jesús, ¿cómo es posible que tus discípulos quebrantan el mandamiento de no hacer nada en Shabbat? Y Jesús les devuelve o les responde con una pregunta: ¿y ustedes por qué quebrantan el mandamiento de Dios por el mandamiento de los hombres? Ustedes le dicen a la gente: si has dado todo tu dinero para el templo, tienes la facultad o la libertad de desatenderte de las responsabilidades de tu padre. Eso se llamaba el corbán. Y el corbán, hermanos, era esa ofrenda especial, generosa, que se daba al templo. Pero muchos de los hijos ofrendaban al templo no porque fueran dadivosos, sino que ellos decían: damos corbán al templo para evadir la responsabilidad de sostener económicamente a sus padres que ya habían envejecido. Y Jesús les dice: ¿por qué quebrantan el mandamiento de Dios por el mandamiento de los hombres? La honra hacia nuestros padres también tiene que ver con el sostenimiento económico de ellos, especialmente cuando han llegado a la vejez. Y lamentablemente, hermanos, muchos hijos están deshonrando a sus padres. Muchos recibieron los beneficios, los sacrificios de su padre o de su madre. Muchos de ellos literalmente se quitaron el bocado de comida para dárselo a sus hijos. Y ahora han ignorado en su vejez a sus padres. Vea qué curioso. Una mamá o un papá que tuvo 6, 7 hijos, y en el momento de la enfermedad y de la vejez, ningún hijo se quiere hacer responsable. Ningún hijo se quiere ser responsable. Recuerdo una familia en particular. Era una familia compuesta por 5 hermanas. Y la mamá había caído en una situación de enfermedad. Se sobrecargó a una de las 5 hijas, pero las otras 4 llegaban al tiempo a visitar a su mamá. No le contribuían económicamente para el sostenimiento de su mamá, a pesar de que esa mamá lo había dado todo por sus hijas. Y todos decían la misma excusa: es que yo tengo mis asuntos, ya tengo mi familia, tengo mis responsabilidades, es que no me alcanza. Pero esa mujer se desvivía por sus hijas, las sacó adelante, las hizo mujeres de bien. Pero en el momento en que esa anciana más las necesitaba, solamente una se cargó con la responsabilidad. Eso es una deshonra a esa madre. Fíjese qué curioso. Nuestros padres han hecho todo lo posible, especialmente en aquellos casos donde se ha tenido la bendición de tener buenos padres, porque hay que decirlo, hay malos padres también. Pero da tristeza ver cómo muchas veces los hijos se tiran la pelota para no asumir la responsabilidad de sus padres. Y en la época de la vejez, muchos lamentablemente solamente utilizan a sus padres para que les cuiden a sus propios hijos. Utilizan a la mamá como la niñera, y hay algunos ingratos que ni siquiera les ayudan para que les den de comer ni a sus propios hijos.
En vez de darles, les quitan. Y eso, hermanos, es deshonra. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Estos no van a tener largura de días y no van a disfrutar de las bendiciones que Dios desea darles. Amados hermanos, todos sin excepción tuvimos un padre y una madre. Y uno puede decir: hermano, pero es que usted no sabe el tipo de papá que a mí me tocó. Usted no sabe el tipo de mamá que a mí me tocó. Voy a decirle algo y se lo voy a decir de una vez: no existen padres perfectos. No existen padres perfectos, como tampoco existen hijos perfectos. Y quiero decirte también a ti, hija, hijo, que estás juzgando a tu mamá o juzgas a tu papá, tampoco tú serás un padre o una madre perfecta. Y Jesús estableció un principio: que con la misma vara con la que mides, te van a medir a ti también. Por eso, hermanos, debemos de aprender a crear desde nuestra familia una cultura de respeto, una cultura de honra los unos por los otros. La honra implica, hermanos, que también dentro de esa cultura de respeto se asuman las responsabilidades de cada quien. No es posible, hermanos, que muchas veces, usted lo sabe, se justifican las malcriadezas de nuestros hijos en aras de creer que se les está haciendo un bien. En una ocasión, una de las hermanas servidoras de la iglesia infantil mencionaba de un niño, hermanos, que literalmente llegó a pegarles y a golpear a las servidoras, las aruñó, le pegó a varios niños. Pero llegó la mamá de este niño indignada porque le habían llamado la atención a su príncipe. Quiero, hermano, que por favor entienda algo. La iglesia infantil y la iglesia de bebés no es guardería. No es guardería. Hubo una ocasión alguien que vino a dejar a sus niños aquí en la mañana un domingo, hermano, y lo dejó toda la mañana mientras él se fue a saber hacer quién. Ojalá no esté aquí el fulano. Pero aquí no es guardería. Acá en la iglesia infantil o en la iglesia de bebés, lo que se hace es reforzar lo que sus hijos están aprendiendo en su casa. Pero no pretenda que 1 hora y media que sus hijos están ahí en esas aulas va a generar un cambio sustancial si usted no aprende a ponerle límites a sus hijos. A veces se les dice a los padres de familia: hermanos, por favor, no les pongan comida a sus hijos. ¿Y saben qué hacen muchos padres? Métetela aquí en la bolsa, hijo, que no te la vea la maestra. ¿Qué le está enseñando usted a su hijo? Que se puede evadir la ley, que se puede irrespetar la autoridad, que lo que diga esa señora me vale. El problema es que cuando se lo va a comenzar a hacer a usted y usted no se dé cuenta de la enorme responsabilidad que usted le está inculcando a su hijo de irrespetar o infringir los principios. La decadencia moral que tenemos hoy en día es porque se ha perdido el respeto. Se ha perdido el respeto. ¿Qué pasaba si antes, hermanos, un maestro mandaba a llamar a nuestros papás? ¿Qué pasaba? ¿Se acuerda? Al menos mi mamá le creía a la maestra, a mí no me creía. Pero hoy es al revés. Ay, mi principito, le bajaste los dientes a Robertito. Ay, es que a vos te hacen bullying. Y probablemente existan casos donde se esté cometiendo una injusticia, pero el principio del respeto sigue tan vigente y es tan necesario para preservar las normas en una sociedad. Entonces, hermanos,
Mi llamado para los hijos: honren a sus viejos, hombre. Honren a sus padres. ¿Quieres tener buena vida? ¿Quieres tener largura de días? Escúchalos, porque ellos ya cruzaron un trecho en la vida que tú todavía no has cruzado. Aprende a oírlos. ¿De qué sirve que solamente nos acordemos de nuestra mamá el Día de las Madres? ¿De qué sirve que solamente el Día de la Madre le demos una tacita y unas flores? Mamá es la más especial del mundo, pero los otros 364 días eres un irrespetuoso con ella. Ni siquiera te dignas en levantar el plato en el que comes, ni siquiera te atreves a limpiar tu cuarto, ni siquiera ayudas a tu mamá con las tareas domésticas. ¿Me escuchan? Es que oigo mucho silencio y no sé si el sonido funciona. Estimados hijos, honren a sus padres, porque un día esos viejos, como tú los llamas, ya no van a estar. Díganme si no, hermanos, los que ya no tienen a sus padres con vida, díganme si no extrañan estar con ellos o tener un momento con ellos. Después se valora eso. Se valora. Pero muchas veces nos venimos a dar cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Y son los típicos, ¿verdad? Que a la hora de sepultar a la mamá o al papá: ¡papá! ¡Mamá! Hasta se tiran en el hoyo, porque les remuerde la conciencia, porque han sido rebeldes, porque fueron irrespetuosos. Tus papás no son perfectos, pero hay que respetarlos. Y un segundo elemento, hermanos, con el que termino, esto es para los padres. Los ciudadanos, los cristianos que pongamos en la sociedad son el resultado del trabajo que hicimos en el hogar. Y hay que establecerles límites y reglas. Yo sé que para muchos esto suena arcaico, es como un arcaísmo, pero recuerde, qué bien que usted tenga confianza con su hijo, qué bien que usted hable con su hija, pero recuerde, no son iguales. Dios a usted le ha dado una posición de autoridad que es una responsabilidad, es un privilegio y es una responsabilidad. Y de toda función de autoridad que Dios haya delegado, Dios nos va a pedir cuentas. Así que, mis amados hermanos, creemos una cultura de honra. Salude al salir, hermano. Salude al que tiene a su lado para comenzar. Si no lo había saludado, dígale: Dios le bendiga, hermano. Los jóvenes de esta iglesia, oigan, jóvenes, respeten las canas, hombre. Respeten las canas. Saluden, respeten esas canas. Porque déjame decirte algo. O sea, te quiero decir algo. No pienses que toda la vida vas a ser cipote. Para los que nos ven fuera del país, cipote es joven. No pienses que toda la vida vas a ser jovencita. Un día de repente no habrá crema que logre borrar tus arrugas. No habrá tinte que logre eliminar tus canas. Todos vamos para viejos. Y comenzamos en pañales la vida. Y, mi estimado, vamos a terminar en pañales la vida. Así que aprendamos a respetarnos y a honrarnos los unos a los otros. Amén, hermanos.
Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, el Señor nos ha hablado acerca de la necesidad de honrar la primera institución que Él creó, que es la familia. Honremos a nuestros padres. Estimados padres, nosotros también tenemos la responsabilidad de establecer reglas y límites. Si esas reglas y esos límites se quebrantan, usted hará de su hogar una anarquía en la que no habrá respeto a nada. Es necesario volver a la senda de la palabra, donde era el padre el que modelaba con el ejemplo, modelaba la palabra, modelaba la espiritualidad. Porque la decadencia moral que estamos viviendo hoy en día es por la deshonra que se ha hecho a Dios y a las autoridades que Él mismo ha establecido, comenzando por el hogar. Esta noche quiero hacer una invitación rápidamente. Si hubiera alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie y ahí vamos a orar. ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Si usted quiere entregarle su vida a Cristo, se da cuenta que ha deshonrado a Dios como Padre, puede ponerse a cuenta con el Señor. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Hermano, yo sé que la enseñanza de este día tiene que ver más con la vida familiar. Y seamos honestos, no es fácil. Nadie se gradúa de padre, nadie se gradúa de madre. Pero por eso es que Dios nos ha dejado en su palabra los lineamientos. Pero también este es un llamado para usted como hijo, como hija. Ya sea que esté viviendo con sus padres, tiene mucha responsabilidad de respetar. Si usted tiene que ir a pedir perdón a su padre este día, hágalo. O incluso si usted ya salió del hogar y necesita pedir perdón, hágalo. Porque la única garantía de tener largura de días y la plenitud de las bendiciones de Dios en la tierra que Él nos da es cuando honramos a nuestros padres. Nuestros padres no serán perfectos, tienen sus errores, tienen sus pecados, pero eso no anula la responsabilidad que tienen ellos y el privilegio y la honra que Dios les ha dado. Que Dios nos ayude, mis amados. Dios les bendiga a las señoritas que pasan. Qué bien por las jóvenes que ahora dan este paso, pero no sé si hay alguien más. ¿Habrá alguien más? Bien, si no lo hay, vamos a orar por estas vidas y también por los que nos oyen a través de la radio, nos ven a través de la señal en el internet. Padre, gracias porque en tu palabra nos has dejado toda la revelación. Señor, honramos y bendecimos tu nombre. Tú eres nuestro Padre amoroso y has enseñado en tu palabra que la honra multiplica la honra. Lo que se siembra se cosecha. Señor, esta noche ponga en tus manos la vida de estas jóvenes. Te pido por favor que perdone sus pecados. Lávales en tu sangre preciosa, Señor, y dales vida nueva. Que a partir de este momento, Señor, la vida de tu palabra more en ellas por la acción de tu Espíritu Santo. Igualmente por aquellos que a través de la radio o el internet están escuchando este mensaje. Señor, bendícelos.
Señor, bendícelos. Te pido por favor que nos ayudes a nosotros a generar una cultura de honra desde el hogar. Que honremos a nuestros padres, les respetemos, les amemos, les obedezcamos. Ayúdanos a nosotros como padre a establecer límites, reglas que susciten el respeto a la autoridad. Ayúdanos, bendito Dios. Señor, yo te pido en esta hora que nos bendigas. Ayúdanos. Ayúdanos, bendito Dios. Somos imperfectos, nos equivocamos, pero tú nos puedes ir instruyendo. Tú nos puedes ir capacitando. Ayúdanos a ser mejores padres. Ayúdanos a ser ejemplos dignos de imitar para nuestros hijos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos también por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das. En Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos la bienvenida a nuestras hermanas con un fuerte aplauso, hermanos. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Pueden pasar, mis hermanos y hermanas, y nosotros cantamos al Señor.